Pedro Ferriz Secón y su editorial. En Central FM Equilibrio. En nuestro país, voy a tratar de llevarles a un momento de pensamiento profundo sobre México, si me lo permiten. He reflexionado con algunos pensadores con los que tengo el privilegio de tener constante contacto intelectual y llegamos a la conclusión que estamos viviendo en nuestro país y en muchas partes del mundo, pero pues hablemos de México, una apología de la destrucción. ¿Qué quiere decir eso? Que llevamos a cuestas en nuestra sociedad una constante crítica que nos lleva a la denostación, a la división, a un concepto que se me hace muy importante, que es a la agresión de las ideas. Y se agrede a las ideas como si fueran ocurrencias, cuando son planteadas como ideas. Y las ideas de los seres humanos no pueden ser denostadas o agredidas por el solo impulso de repelerlas. Una idea no tiene que ser degradada a través de la agresividad. Una idea tiene que ser, si acaso, descartada luego de reflexionarla, pero bajo el impulso del pensamiento, no bajo el impulso de las vísceras, ya que esta forma lo único que nos hace es llegar a pensar que en nuestro país prevalece el individualismo, en donde lo que yo pienso es lo único que vale y es lo único que importa. Y el individualismo es el ego. Y el ego a veces vemos que en esta etapa destructiva de México agoniza en la búsqueda de la sobrevivencia. Porque el ego te lleva a pensar que yo no voy a reaccionar por mi país hasta que no sea yo, mi ego, afectado por lo que en mi país sucede. Y es por eso que a veces vemos en algunos sectores de la sociedad que hay un cierto inmovilismo, porque ese sector de la sociedad se levanta, vive, trabaja, asume riesgos, regresa y da las gracias de que nada le haya pasado durante la jornada, hasta que le pasa. Y en el momento en que le pasa algo malo, en ese momento empieza a reaccionar como parte de la sociedad reactiva a este periodo destructivo que se vive en nuestro país. O sea, por un lado hay el oprobio, el resentimiento de lo que estamos viviendo. Por el otro, el inmovilismo de la gente que no va a hacer nada ni se va a involucrar mientras que él o su familia o su entorno no hayan sido tocados por la adversidad. Todo esto lo digo porque pienso que necesitamos cambiar a México. Necesitamos cambiar el discurso. Fíjense, muchas personas, muchísimas, en los últimos tiempos más, me han comentado, Pedro, ¿cómo le podemos hacer para entrar a una etapa constructiva del país? Entonces, pues, razonando, ¿no? Pues proponiendo situaciones constructivas, proponiendo planes que nos eleven, proponiendo, por ejemplo, lo que todos tendríamos que estar en este momento pensando, en llevar a nuestro país, elevándolo a una campaña nacional por la educación, por ejemplo. Que la prioridad de nuestra sociedad sea el educar a la sociedad, el educar a nuestros hijos,
el educar a nuestro entorno, el saber que como mexicanos tenemos algo que construir juntos con nuestra inteligencia, con nuestra iniciativa, con nuestras ideas, con nuestra preparación, con nuestras capacidades, con todo. Pero como estamos en una política de destrucción, entonces dejamos a este tipo de asuntos para otro tiempo. Y lo que necesitamos hacer es poner a la constructividad, a esta forma de construir, en el centro, en este tiempo, porque es lo que nos hace falta para conciliar. Entonces, sí, vivimos una etapa de destrucción, lo tenemos que admitir. Y la gente me dice, ¿cómo le podemos quitar toxicidad al mensaje hoy? Diría McLuhan. Y muchas personas me dicen, ¿qué te parecería si todos los medios de comunicación y todas las personas que tenemos algún tipo de influencia en la comunicación, a través de las redes sociales, a través de la digitalidad, a través de la interacción, a través de todo, dejáramos de hablar del presidente, dejáramos de mencionar las mañaneras, dejáramos de inyectarle a la sociedad estas dosis tóxicas que todos los días nos receta el presidente de la República? A mí la idea se me hace maravillosa porque lo que está diciendo, lo que se está pensando en este tanque de pensamiento del que hago alusión, es que si le quitamos el ingrediente presidencial a la sociedad, podríamos empezar a transitar de un proceso destructivo a uno de construcción, con un enorme letrero. Este país, disculpe las molestias que esto le ocasiona, este país está en proceso de construcción. Hombre, pues el reto se me hace extraordinario. El único problema que veo es que todos los medios de comunicación se concentran en la destrucción. Hoy me llamó la atención, me sorprendió ver encuestas del Reforma en las que ponen a Morena grandotote, ponen a los candidatos de Morena como si fueran los únicos candidatos a la presidencia y las preferencias haciendo prácticamente de Claudia Sheinbaum la próxima presidenta del país. ¿Por qué? Porque le estamos dando la tribuna a Morena y a su cuarta transformación. Porque estamos mostrando algo que yo no veo que sea real, que hay una inclinación y una preferencia mayoritaria a Morena, al presidente y a su cuarto movimiento de transformación para México. Y no es así. Pero se hace realidad en la medida que se repite, porque ellos se encargan, el presidente y Morena y su cuarta T, en difundir el mensaje y nosotros en repetir el mensaje. Y esa difusión más la repetición puede hacer o llevarnos a trastocar el riesgo de la realidad. Y no se trata de eso. Se trata de entrar en un proceso de construcción. Yo pienso que es imposible dejar de hablar del presidente, por una razón muy simple, es el presidente. Y si el presidente se le avienta a la Suprema Corte, tenemos que advertir que hay un presidente que quiere transgredir poderes. Pero al mismo tiempo, pienso que los mensajes de la cuarta T, o de Morena, o de los AMLovers, o de los chairos, estos prófugos del ácido fólico, deben de tener una etiqueta de comentario abajo de ellos, abajo de sus comentarios, para que entonces entendamos el concepto y sobre todo, para que de vez en cuando nos liberemos en una medida posible de la toxicidad de esta política de la destrucción, de esta apología de la destrucción. Una de las iniciativas que he tenido es la tenemos todos los, de lunes a jueves, punto central, ¿no? De 6 a 7 de la tarde.
En ese punto central, los jueves he dedicado mis esfuerzos a, en lugar de hablar o de comentar de política, hablamos y comentamos de cultura. Ayer me tocó hablar de los egipcios, la semana pasada con Carmen de Sef hablé de la muerte, en anteriores intervenciones de Napoleón y del periodo napoleónico, en otras del periodo helénico, en otras del periodo romano y así. Y a la gente le encanta, porque es un espacio de reflexión para construir, para idealizar, para mostrarnos en nuestra creatividad y en esta naturaleza del hombre para salir adelante. Dejemos que el ego se derrumbe, pasemos de la individualidad a la otredad. Y la otredad implica el que deje yo de pensar en mí para pensar en los otros. A eso se le llama otredad. En otro lenguaje se le llama amor al prójimo. En otro lenguaje se le llama construir. Pasemos de la destrucción a la construcción. Y si parte de lo derruible es el presidente, hablemos de él. Pero pongamos sobre la tela de la discusión a todo aquello que nos sirva para crecer. Porque llevamos casi 5 años de solamente pensar en cómo no se puede lograr algo, en solamente pensar cómo a través de un proyecto se puede destruir algo, a través de cómo una iniciativa o una política pública puede ser perniciosa para todos, en cómo nos afectamos en lugar de en cómo nos beneficiamos. Es por eso que te pido que saques tu pala, tu zapapico, tu martillo y tu cincel y empecemos a modelar el nuevo México, ese México que nos requiere en modo constructivo y no en destructivo. La destrucción nos llevará al polvo, a la nada. Y la nada es como un limbo que no quiero experimentar por el frío. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y hoy te quiero recordar 4 cosas muy importantes para nosotros. Una, dale me gusta a todas nuestras transmisiones y videos en todas nuestras plataformas. Es importante para nosotros. 2, comenta en Central FM tu opinión, que es fundamental para nosotros, para que formemos opinión pública juntos, ya sea en los chats en vivo o en los comentarios. Te queremos leer, queremos saber qué es lo que estás pensando. Comparte en tus redes personales o con tus amigos por WhatsApp. Así nos ayudas a que más gente se una a nuestra voz. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que necesita México.